Observe este rostro, es Manuel Antonio Noriega, comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá, dictador de facto, y durante más de 20 años el activo de inteligencia mejor pagado por la CIA en Centroamérica. Ahora observe este escenario, es el mismo país, la misma ciudad, una completa zona de guerra. ¿Cómo se pasa de la nómina de la CIA a ser el objetivo de la mayor movilización militar estadounidense desde Vietnam? La respuesta no está en lo que se dijo públicamente, está en los archivos que se intentaron ocultar. Esta es la historia de cómo y por qué Estados Unidos decidió borrar del mapa a uno de los suyos. Para entender la invasión hay que abrir un archivo que Washington preferiría mantener cerrado, el archivo Noriega. Desde sus inicios como oficial de inteligencia, Manuel Noriega entendió el juego de la Guerra Fría. Mientras Estados Unidos veía comunistas en cada sombra de Centroamérica, él se ofreció como su linterna. La formación de Noriega comenzó en la infame Escuela de las Américas, la Academia Militar Estadounidense en Panamá, conocida como la Escuela de Dictadores. Allí no solo recibió entrenamiento de contrainsurgencia, fue reclutado. La CIA vio en él a un hombre ambicioso, sin escrúpulos y por lo tanto útil. Los registros desclasificados muestran que desde 1967 Noriega estaba en la nómina de la CIA. Recibía más de $100,000 al año por información sobre los movimientos de la izquierda en la región y crucialmente sobre el gobierno de Cuba. Era el hombre de Washington en el Istmo. Su colaboración fue crucial en operaciones encubiertas. Permitió a Estados Unidos establecer puestos de escucha para espiar a la región y fue un intermediario clave en el apoyo clandestino a los contras en Nicaragua, el ejército irregular financiado por la CIA para derrocar al gobierno sandinista. Noriega no era solo un informante, era un socio operativo en las guerras sucias de la Guerra Fría. Pero Noriega era un maestro del doble juego. Mientras una mano cobraba cheques de la CIA, la otra abría las puertas de Panamá al negocio más lucrativo del mundo, la cocaína. Permitió que el cartel de Medellín lavara su dinero en los bancos panameños y usara el país como trampolín hacia Estados Unidos. La DEA lo sabía, la CIA lo sabía, pero mientras fuera útil en la lucha contra el comunismo, todos miraban hacia otro lado. Pero el poder absoluto corrompe y el poder de Noriega era esotérico y brutal. Informes de inteligencia señalaban que Noriega practicaba la brujería. Se decía que ponía los nombres de sus enemigos en piñas que luego congelaba para hechizarlos. Y a quienes se oponían les esperaba un destino terrible. En 1985, el doctor Hugo Espadafora, un ex viceministro que lo denunció, fue secuestrado, torturado salvajemente y decapitado. Su cuerpo fue encontrado en Costa Rica en un saco de correos. La CIA, según sus propios informes, supo que Noriega había dado la orden, pero no hicieron nada. El activo todavía era demasiado valioso. Pero a finales de los 80s el mundo cambió, el muro de Berlín cayó y con él la justificación para tolerar a dictadores útiles como Noriega. De repente, su puntuario criminal pesaba más que su valor estratégico. La prensa estadounidense, antes silenciosa, ahora publicaba cada detalle de su imperio criminal. La máscara se había caído. Antes de la guerra militar vino la guerra económica. Washington impuso sanciones devastadoras a Panamá, congelaron los activos del país en bancos estadounidenses, provocando una crisis de liquidez que paralizó la economía. El objetivo era estrangular al régimen y provocar un golpe interno que derrocara a Noriega sin disparar una sola bala. Pero la estrategia fracasó. Noriega se atrincheró culpando a Estados Unidos por el sufrimiento del pueblo y avivando un nacionalismo desafiante. El punto de no retorno fue en mayo de 1989. Noriega perdió las elecciones presidenciales y respondió con una violencia descarada. Sus paramilitares golpearon brutalmente al presidente electo, Guillermo Endara, a plena luz del día. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Acorralado, Noriega redobló la apuesta. El 15 de diciembre declaró un estado de guerra contra Estados Unidos. En un discurso encendido, blandió un machete y declaró: "Ni un paso atrás". Era un acto de desafío teatral, pero para Washington fue la última provocación. Al día siguiente, sus tropas detuvieron a 4 militares estadounidenses. Al teniente Robert Paz lo sacaron de su auto y lo ejecutaron. Fue la justificación que George H.W. Bush estaba esperando. La cacería iba a comenzar. Lo que el Pentágono no publicitó
fue que la operación comenzó con un fracaso. La misión de élite de los Navy SEALs para capturar a Noriega en su casa de playa de Río Hato, nombre clave Nifty Package, falló. Noriega fue alertado y escapó minutos antes del asalto. El fantasma era escurridizo, pero el plan B era la fuerza bruta. Mientras Noriega huía, la comandancia, su nido de araña en el Chorrillo, era pulverizada desde el aire. Por primera vez en la historia del combate, se utilizaron los cazas furtivos F-17A Nighthawk. Eran invisibles al radar. Su misión era lanzar 2 bombas de 2000 libras cerca de los cuarteles de las fuerzas de defensa con la intención de aturdir y desmoralizar a las tropas de Noriega. Fue el debut de una nueva era de guerra tecnológica. El ataque desató un infierno. Incendios masivos devoraron el empobrecido barrio de Madera. Los residentes del Chorrillo no recibieron ninguna advertencia previa. Despertaron en medio de una zona de guerra. Testimonios de supervivientes hablan de una confusión total, de helicópteros disparando indiscriminadamente contra edificios de apartamentos desde los que supuestamente se originaban disparos de francotiradores. La línea entre objetivo militar y zona civil se borró en cuestión de minutos. La ciudad cayó en el caos. Saqueos, rehenes y Noriega moviéndose entre casas de seguridad. Finalmente, el día de Nochebuena cometió su último error. Se refugió en la única salvación que le quedaba, la santidad de la Embajada del Vaticano, la Nunciatura Apostólica. El ejército estadounidense no podía entrar, así que desataron un arma diferente, la guerra psicológica. La lista de reproducción era un arma cuidadosamente seleccionada. No era solo ruido, era hard rock y heavy metal, música considerada satánica por el Vaticano, elegida para ejercer la máxima presión psicológica no solo sobre Noriega, sino sobre el nuncio apostólico que lo protegía. Canciones como Hell's Bells de AC/DC y The Star Spangled Banner de Jimi Hendrix sonaron sin cesar. Tras días de bombardeo musical, el general de McCreary derrotado se entregó. Era el jaque mate. Fue sacado de su país en un avión de la DEA. Un final humillante para el hombre que controló Panamá con puño de hierro. La operación fue un éxito según el Pentágono. La democracia fue restaurada, aunque su nuevo presidente tuvo que jurar el cargo en una base militar extranjera. Pero la justicia dejó cicatrices profundas. Cientos de civiles panameños murieron atrapados en el fuego cruzado. Barrios enteros como el Chorrillo fueron borrados del mapa. La invasión fue aplaudida por algunos y condenada por muchos como una brutal violación del derecho internacional. Noriega fue juzgado en Miami. Su defensa intentó argumentar que, como jefe de Estado, tenía inmunidad soberana y que sus crímenes fueron cometidos fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. El jurado no estuvo de acuerdo. Fue condenado por 8 cargos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, sentenciado a 40 años de prisión. Noriega pasaría el resto de su vida en prisiones de 3 países, llevándose sus secretos a la tumba. La historia de Causa Justa es una advertencia, una lección sobre cómo las naciones crean monstruos en la oscuridad de la inteligencia y el precio terrible que a veces hay que pagar para destruirlos. La fuerza bruta funciona en Panamá, pero los tiempos cambian. ¿Qué pasa cuando la estrategia es más sutil, más oscura y se subcontrata a mercenarios? En el próximo informe desclasificaremos la caótica operación Gedeón en Venezuela. Para recibir esa alerta de inteligencia, conviértase en un agente del reactor, suscríbase y active las notificaciones. Fin del informe.